Así que, Marta, te pido que actives tu cámara, tu audio, que vengas aquí con nosotras a la sala virtual. Hola, Marta, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Marta? Muy bien, pues fenomenal. Pues nada, voy a quitar yo mi cámara y mi audio y todo tuyo, Marta, para que presentes el panel y a las ponentes que tenemos hoy. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a hablar, no cambiemos tanto de tema porque al final seguimos hablando de salud y también de algo que pasa un poco con lo que, como lo que estábamos hablando, que hay muy poca información. Nosotros queríamos aprovechar este momento y que os conectarais y celebrar el orgullo, también hablando del cuidado de la salud reproductiva, que es algo que también es una asignatura pendiente en general en las mujeres y en las mujeres lesbianas, pues de la misma forma. Contamos para explicaros, para hablar de este panel con la doctora Alicia Pérez de Eugene, que es ginecóloga y especialista en endocrinología reproductiva, con la embrióloga Isabel Cabañes de IBI, que nos va a contar también qué pasa con nuestros óvulos en el laboratorio cuando los vitrificamos, la enfermera Laura Ciria de IMF, que acompañan, como sabéis, las enfermeras acompañan en todo el proceso y nos parece muy interesante ver sus impresiones, y la doctora Blanca Paraíso, directora médica de Love Fertility, que entre todas vamos a explicaros un poco por qué tenéis que cuidar la salud reproductiva y cómo podéis hacerlo. Podéis abrir ya todas vuestros micrófonos y vuestros vídeos. Hola, Alicia. Buenas, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Bien, muy bien. ¿Y tú, Buenos Marta? días. Buenos días, Isabel. Hola, Blanca. Hola, Nos falta solamente Laura, que no sé si está por ahí. Ahí está. Vale, perfecto. Pues ya estamos todas. Buenos días. Yo empezaba abriendo un poco porque me parece que tampoco hay tantas diferencias muchas veces con lo que se estaba hablando antes de la falta de información, porque al final la falta de información en lo que vamos a hablar nosotros también existe ahí, que tenemos una realidad que ahora nos va a contar. Vamos a hacer una intervención cada una para exponer un poco cómo está la situación y luego nos encantaría que nos hicierais preguntas con todas las dudas que tengáis. Y yo quería que nos explicarais vosotros qué es lo que os encontráis. Alicia, ¿qué es lo que os encontráis cuando llegan las pacientes a las clínicas? Las pacientes hetero y las pacientes lesbianas, porque yo creo que eso nos pasa a todas. Bueno, lo primero de agradecerte la participación, en este caso mi participación, y agradece también la Clínica Eugene, porque es muy enriquecedor, ¿vale? Yo me he hecho un pequeño guión porque yo me puedo poner a hablar y me puedo tirar 2 horas hablando seguidas, ¿vale? He estado escuchando antes a Isabel y se habla mucho de salud sexual y las pacientes habláis mucho del PAP, del frotis, de las displasias, pero hay una parte muy importante que es el pan nuestro de cada día, que es la salud reproductiva, y es muy importante como médico, como ginecólogo y sobre todo como paciente, ser conscientes de que desgraciadamente tenemos un reloj biológico y que cada vez tanto la mujer lesbiana bisexual como la mujer heterosexual somos madres más tarde, y eso es una realidad, y hay muchos mitos de no, si hasta los 40 a mí no me va a costar nada, o mi vecina tuvo un hijo con 42 o con 45 años, o yo como tengo óvulos hasta la menopausia, pues hasta la menopausia me voy a poder quedar embarazada. Y tenemos que ser muy conscientes que hay una relación negativa entre la edad y la fertilidad, de tal manera que a mayor edad pues va disminuyendo la fertilidad. ¿Qué ocurre? Pues que desde la segunda mitad del siglo pasado pues nos incorporamos, gracias a Dios, al trabajo, ¿vale? La plena incorporación de la mujer en el mercado laboral, y además nuestra decisión de ser madres cuando nosotros queremos, ¿vale? Hace que la edad óptima a la que nos queremos quedar embarazados, que es la edad biológica ideal es entre los 18 y los 30 años, pues entre los 18 y los 30 años
que me corrijan, pero es cuando estamos haciendo la carrera, creciendo profesionalmente, a lo mejor no es nuestro momento personal ni nuestro momento familiar y sobre todo no es nuestro momento profesional y vamos siendo madres cada vez más tarde. ¿Eso qué hace? Que disminuya no solamente la cantidad de óvulos, que va disminuyendo a partir de los 35 años y cae en picado a partir de los 38, sino además también la calidad ovocitaria. ¿Cuál es el papel del ginecólogo? Del ginecólogo especializado en reproducción y del ginecólogo general, del médico de atención primaria y también de la paciente. Lo importante es informarnos y educarnos, no solo en salud sexual, sino también en salud reproductiva. Yo antaño hacía revisiones ginecológicas y la paciente lesbiana, no es lesbiana, venía porque se quería hacer la revisión. No, la revisión no es solo la citología, la revisión es explorar el pecho porque también existe el cáncer de pecho, la revisión es asesorar sobre método de planificación familiar y si tu planificación familiar es que no necesitas anticonceptivos porque no tienes relaciones sexuales con hombres, no pasa nada, ¿vale? También tienes unos ovarios, también desearás en un futuro ser madre y a lo mejor también luego tienes problemas en el futuro y eso es lo que nos encontramos en el día a día. Entonces, aparte de tener que formar a los profesionales, tanto ginecólogos como de atención primaria, y digo ginecólogos muchas veces más que médico de atención primaria porque el ginecólogo es el médico de atención primaria de la mujer. De todas las que estamos aquí, seguramente al ginecólogo hayamos ido el año pasado, el anterior, y a lo mejor el médico de atención primaria no lo hemos visitado en la vida o como mucho por una bronquitis para que nos dé un Ventolin. Entonces, es muy importante educar, formar, informar sobre el detrimento de la edad, sobre la calidad ovocitaria. Y para ello existen estrategias como es la preservación de la fertilidad o la vitrificación de ovocitos o lo que es congelar los óvulos, congelar el tiempo o lo que en Eugene llamamos el time freeze, congela el tiempo para que en un futuro no tengas estos problemas. Y además es fácil, es cómodo, es seguro, es sencillo. Existen complicaciones como en todo, pero son ínfimas, por no decir prácticamente inexistentes, y además es importante de cara a si en un futuro queremos ser mamás. Claro, porque aquí lo que estamos planteando no es que, o sea, no sabemos, dependiendo de la edad y de las circunstancias de cada uno, pues tomamos las decisiones que tomamos. O sea, así que a lo mejor pues la persona que no quiere ser, que tiene muy claro que no quiere ser madre, bueno, pues se tendrá que hacer las revisiones, lógicamente, para otros temas, pero no en este caso. Pero sí es verdad que nos encontramos con muchos casos de personas que luego cambian de opinión, que a lo mejor cuando eres más joven pues no quieres tener hijos y de repente cuando vas llegando a lo mejor a los 35, 36 años te lo planteas. Entonces al final aquí lo importante es tener opciones, o sea, no llevarse disgustos después que ya tienen una solución un poco peor y por supuesto más cara y sobre todo tener opciones, o sea, la que en un futuro no descarga ser madre, pues que sepa que esto es lo que tiene. Isabel nos va a contar pues un poco todo el proceso en el laboratorio y hasta cuánto duran los óvulos que tenemos congelados. ¿Cuánto tiempo pueden durar, Isabel? ¿Cómo nos los cuidáis? Se me escucha bien, ¿verdad, Marta? Sí, perfectamente. Bueno, lo primero, buenos días a todas y muchas gracias a las organizadoras por contar conmigo para compartir este momento en este día además tan especial. Bueno, ya hemos hablado de que bueno, pues, la posibilidad de congelar ovocitos es se te oye un poco regular, Isabel. Perdonad, mamá. ¿Me escucháis bien ahora? Ahora sí. Sí, bueno, me pongo el micrófono así. La vitrificación de los ovocitos ha puesto en nuestras manos el control que no nos ofrece nuestro cuerpo. La biología de la mujer, desgraciadamente, nos limita el momento óptimo para decidir sobre nuestra maternidad. Y la vitrificación nos permite decidir no solo cuándo y cómo queremos ser madres, sino si queremos o no queremos serlo, porque igual no lo deseamos. La técnica de congelación de ovocitos la llamamos vitrificación, ¿vale? Muchas veces hablas con las pacientes y hablas de vitrificación y bueno, pues no saben muy bien qué te estás refiriendo a esa congelación de los ovocitos. Lo que hacemos es poner los ovocitos a muy baja temperatura, los preparamos y los ponemos
menos 196 grados centígrados dentro del laboratorio y bueno, pues eso permite que conservemos las mismas propiedades y el mismo potencial de los ovocitos durante todo el tiempo que queramos. No hay un tiempo límite para tener los ovocitos congelados, pueden pasar años y años y esos ovocitos van a tener las mismas características que tenían en el momento que los preservamos. Por eso lo ideal es que lo hagamos cuando todavía los ovocitos tienen el máximo potencial. Sabemos que, bueno, pues hasta los 35 sería lo ideal, no pasa nada, podemos seguir congelando ovocitos aunque haya pasado más años, pero lo ideal es cuanto antes porque es el momento en el que les vamos a pillar bueno, pues, con el máximo potencial para en el futuro, si lo deseamos, conseguir una gestación. No sé si, Marta, no sé si teníais un vídeo igual. No, porque al final no nos ha llegado. Vale, bueno, pues si tenéis cualquier pregunta acerca de, bueno, pues de la técnica, bueno, pues es una técnica sencilla, como ya os ha dicho Alicia, es una técnica sencilla, delicada pero sencilla, en la que, bueno, pues los ovocitos en muy poquito tiempo vamos a conseguir que estén criopreservados y hace mucho ya. Hace ya 15 años que vitrificamos ovocitos. Bueno, pues en el IBI fue Ana Cobo la pionera, la autoridad de la materia, la que nos enseñó y, bueno, pues desde entonces cientos de mujeres todos los años acuden al IBI Madrid, en concreto en el mundo y en todas las clínicas serán miles para realizarse esta técnica. Porque, Isabel, ¿qué porcentaje de supervivencia tienen? Sí, creo mira, que es interesante saberlo. Claro. Mira, la supervivencia de los ovocitos va a depender de la calidad de los ovocitos. Nosotros, desgraciadamente, no podemos modificar la calidad de los ovocitos y, bueno, pues los datos que se dan normalmente se refieren a, bueno, pues a datos generales que son medias de las pacientes. Estamos hablando de que pacientes que vitrifican ovocitos antes de los 35 tienen una tasa de supervivencia por encima del 95%, es decir, prácticamente todos los ovocitos que son de calidad óptima van a sobrevivir. ¿Vale? Lo que pasa es que puede variar un poquito, evidentemente, si estamos vitrificando ovocitos con más edad o, bueno, pues la calidad de nuestros ovocitos no es tan óptima, siempre puede bajar un poquito, no mucho. Vale, muchas gracias, Isabel. Pues de todas formas, están abiertas, ya sabéis que podéis levantar la mano o podéis pasar preguntas por el chat con todas las dudas que tengáis para las especialistas. Y bueno, vamos a hablar con Laura Ciria porque al final las enfermeras son las que acompañan a las pacientes en todo el proceso, son las que más acompañan, porque es verdad que el médico tiene mucho peso, las embriólogas son fundamentales también porque al final el laboratorio y la ginecología tienen que ir de la mano para que todo salga bien, eso al final siempre es un trabajo de equipo. Pero a nivel de acompañamiento del paciente, yo creo que está claro que las enfermeras junto con las psicólogas son las que hacen casi esa labor de soporte, ¿no?, emocional. Y me gustaría que nos contaras, Laura, cómo se vive como enfermera cuando te llega una pareja de chicas que además yo creo que en el caso de las parejas lesbianas pasa más, porque claro, no ha habido un fracaso previo en intentos. Y de repente pues piensa que, bueno, que va a ser como muy fácil, que podemos hacer una inseminación artificial con semen de donante, además, siempre que el semen es bueno y que se va a conseguir muy rápido y nos encontramos con que eso no siempre es así. Cuéntanos. Pues hola, ¿qué tal? Buenos días a todas. Efectivamente, no siempre es así y a veces ocurren los fracasos o bien porque han dejado pasar el tiempo, como hablaba antes mis dos compañeras, y llegan, digamos, tarde quizás para ese proyecto, porque no han habido previamente una preservación, o bien porque a veces estas técnicas fallan. Desgraciadamente el 100% no existe. Y entonces es cuando se suben a esa montaña rusa de emociones y es complicado porque hay que explicarle a estas pacientes que cuando entran en reproducción asistida, cuando cruzan la puerta, van a montarse en una montaña rusa y van a pasar por diferentes etapas, desde la emoción, ¿no?, la incertidumbre, a veces pues la tristeza, los nervios, la angustia y
a veces, pues digamos, pasar un poco la situación de duelo. Pero bueno, yo a todas las animo siempre, les digo que se consigue de una manera o de otra. Pero, por supuesto, lo que es primordial es que no se cierren puertas, es decir, que no pierdan oportunidades, para lo cual las animo siempre a congelarse cuanto antes mejor, evidentemente, porque, bueno, pues de esa manera eres libre para decidir si los usas, si no los usas, porque además son tuyos, así que puedes hacer con ellos lo que quieras, o bien usarlos o no usarlos, es decir, no hay obligación de usarlos. Incluso si lo haces antes de los 35, pues tienes la oportunidad también de donarlos, incluso si quieres, a otras parejas, si cambiases de opinión y decidieses finalmente no utilizarlos. Pero es importante que estas pacientes, sobre todo las parejas lesbianas o mamás que deciden ser mamás solteras, vienen con, digamos, mucha incertidumbre porque no piensan también que va a ser fácil y vienen con incertidumbre porque no saben tampoco en qué consiste. Y es importante acompañarlas porque a veces cuando se encuentran con un negativo que pensaban ellas que iba a ser muy fácil, pues el batacazo es importante y hay que apoyarlas. Tienen que, aparte de rodearse de personas de las que ellas confíen, ¿no? Tienen la enfermera y, bueno, por supuesto todos los profesionales deben apoyarlas y seguirlas día a día. Y nosotras, sobre todo, nos convertimos, pues eso, en un acompañamiento importante. Las estamos de principio a fin, sobre todo en el IMF, el acompañamiento de las pacientes por nuestra parte es muy importante porque las tratamos desde la entrada hasta que finalmente consiguen lo que ellas desean, o bien que es preservar o bien tener un bebé. Así que, bueno, yo os animo a todas a tomar una decisión que es propia y que además es vuestro. Sí, la verdad es que la gestión de expectativas es algo muy importante que hay que hacer desde el principio. Yo creo que desde que entran en la primera consulta y hablan con las doctoras, porque al final eso que parece el tema de la reproducción, cuando entramos además con la parte científica, parece que eso ya es magia y lo vamos a conseguir fenomenal y súper rápido, y no, la verdad es que los humanos no somos muy buenos reproduciéndonos. Entonces es importante tenerlo en cuenta para si queréis plantearos esa posibilidad en el futuro. Blanca, me gustaría que nos hicieras así como un breve resumen, porque entiendo que también será importante tener controles, hábitos saludables, en fin, una serie de parámetros, y con todo lo que nos ha dicho tanto Alicia, Isabel como Laura, me gustaría que cerráramos un poco con un resumen de todo. Muy bien. Bueno, pues nada, lo primero agradecerte a ti, Marta, y a todo el equipo de Les Working el estar aquí hoy. Y bueno, pues nada, un poco deciros a todas las mujeres que estáis aquí hoy con nosotras que lo que os estamos intentando transmitir es que la fertilidad es algo que se acaba, ¿vale? A partir de los 30 años, pues bueno, la cantidad y la calidad de óvulos puede empezar a descender, bueno, ahí se mantiene un poquito en meseta, pero a partir de los 35 años sí que empieza a caer de forma mucho más acusada, ¿vale? Entonces, sobre todo el tema de la calidad va muy en relación con la edad. ¿Y qué es lo que sucede con la calidad? Pues que un óvulo que es de mala calidad nos va a dar lugar a un embrión pues con alteraciones cromosómicas, tipo síndrome de Down, o en la gran mayoría de los casos alteraciones cromosómicas que son incluso incompatibles con la vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tenemos óvulos de mala calidad, pero tenemos mucha cantidad, hay veces que podemos compensar una cosa con la otra, ¿de acuerdo? Pero hay que tener muy claro que esa reducción en estos dos parámetros va a ocurrir sobre todo a partir de los 35 años y, bueno, ya si nos vamos a los 38, ya la bajada es pues muchísimo más rápida. Entonces, simplemente tener esto en cuenta y, bueno, pues pensar que si creéis que vais a querer ser madres en un futuro o si no lo tenéis claro, pero tampoco lo descartáis, pues bueno, que no está de más cuidar la fertilidad. ¿Y cómo se cuida la fertilidad? Pues en primer lugar, estilo de vida, ¿vale? Hábitos saludables, vida sana, hacer algo de deporte, pues evitar el tabaco, drogas, el alcohol siempre con moderación, ¿de acuerdo? Y luego está pues todo lo que nos comentaba Marta un poco, pues de control de la fertilidad, ¿vale? De hacer test de fertilidad. Yo, en resumen, ¿qué es lo que os aconsejaría? Pues yo os diría, a partir de los 30 años, quizá, pues además de hacer
todos estos controles de salud sexual que nos ha comentado Isabel, que ha sido realmente interesante, además de hacer todos estos controles, puedes también hacer un chequeo de fertilidad. Oye, ¿cómo va mi reserva ovárica? ¿Tengo un número adecuado para mi edad? ¿Tengo un número más bajo de óvulos de lo que me correspondería por edad? Y bueno, pues un poquito en función de eso, sobre todo ya a partir de los 35 años, si creéis que vais a querer ser madres, pero no lo veis a corto plazo, pues plantear la vitrificación de ovocitos, que como comentaba Alicia, pues bueno, es una técnica relativamente sencilla, no lleva mucho tiempo, sí que requiere de una estimulación hormonal y demás, pero bueno, con una intervención muy sencilla, pues bueno, se pueden extraer esos ovocitos, vitrificarlos y preservarlos con la calidad de la edad que tengáis en ese momento, para el momento en el cual queráis ser madre. No pierden calidad con el tiempo, mantienen la calidad, podemos conseguir un buen número de óvulos cuanto más jóvenes hagáis esa preservación. Entonces, bueno, simplemente tener eso en cuenta para tener el poder de tomar la decisión en el momento que queráis. Y nada más, que eso es un poco lo que puedo... Pues muchas gracias. Un poco... Hay un tema que no quería dejar pasar, muchas gracias Blanca, porque me parece interesante. Es verdad que esto ya es en casos de parejas que han sido mamás, pero sí que yo creo que nos encontramos, os voy a pasar esa pregunta para que me contestéis, yo creo que Alicia también nos puede decir en esto. Yo creo que hay un problema a veces cuando viene una pareja de lesbianas y se hace un tratamiento, si se lo hace una sola, te haces una inseminación, una fecundación in vitro o lo que sea, y se consigue la gestación y se tiene el bebé, es verdad que luego ahí pasa un tiempo, a lo mejor en crianza, hasta en los primeros años de crianza, hasta que toman la decisión a lo mejor de que la otra mujer de la pareja también quiere ser madre. Y si se da ese caso, muchas veces nos encontramos con problemas porque no se ha contado con eso. Una vez que ya se es madre por parte de los miembros de la pareja, muchas veces la otra miembro de la pareja se queda como un poco en segundo plano. Y me gustaría recordarlo porque creo que es importante. ¿Qué nos cuentas, Alicia, en esto? Que efectivamente cuando una pareja de mujeres lesbianas viene a la consulta, lo primero que hay que hacer es pensar en clave de pareja, no solo de cara a la técnica de reproducción asistida que ellas solicitan o que se puede asesorar o informar, sino también plantear que a la larga puede ser posible que si una está ahora embarazada, la otra quiera estarlo en el futuro, y muchas veces, por ejemplo, nos preguntan por el tema del donante de semen, si se puede reservar para el futuro, pero a veces, aunque vengan con una idea preconcebida de no, yo soy la que me quiero quedar embarazada, porque lo hemos hablado en pareja, hay que informarles y, por supuesto, la decisión siempre va a ser suya. Yo siempre les digo, yo te informo de todas las opciones, pero de todas las posibilidades, pero la decisión siempre va a ser vuestra. Yo puedo asesorar, informar, recomendar, pero la que va a decidir siempre con toda la información encima de la mesa. ¿Qué pasa? Que si viene una pareja de lesbianas, que una es muy joven y la otra es más mayor y dice no, que se embarace la joven porque va a tener más éxito ya, pero puede ser, hay que explicarles e informarles que puede ser que en un futuro lejano o cercano la otra persona también decida ser madre, bueno, ser madres juntas, pero ser madre con sus propios óvulos y digamos, a lo mejor es mejor en este momento o bien que congeles óvulos si no es el momento por el motivo que fuere de quedarse embarazada, pero también hay que darles esa perspectiva en la consulta. Oye, puede pasar esto, yo solo te lo quiero informar y asesorar porque a lo mejor es algo que en este momento no has pensado en ello, pero sí que lo puedes pensar en un futuro. Si es que la clave es informarse de las cosas, sin ser alarmistas. Tampoco hay que decir, ay, tienes 38, uy, no te vas a embarazar en la vida. No, oye, que hay mucha gente que se embaraza y también se embaraza en su casa, ¿vale? Pero es decirles, bueno, mira, esta es la situación que hay, esto es lo que ocurre, ¿vale? Y bueno, que sepáis que esto puede ocurrir a la larga. Yo os voy a intentar asesorar, informar, decir todo lo que os pueda, todo lo que esté en mi mano o todo lo que la evidencia o la experiencia me dé, pero por supuesto la decisión siempre va a ser de la pareja. Claro. Y luego, además, Isabel, pues si por ejemplo congelan dos miembros de la pareja, como son óvulos, ¿no? Pueden utilizarlo o en pareja o no, ¿no? Por supuesto, los óvulos una vez vitrificados pertenecen a la mujer que los ha vitrificado. Digamos, la decisión de utilizarlos en pareja, en solitario o si la vida da una vuelta y tenemos una nueva pareja, está en las manos de la mujer que ha vitrificado esos óvulos.
Bueno, pues yo creo, no sé si hay preguntas, porque si no, o sea, vamos a ir cerrando ya este tema, porque hemos dividido el panel en dos. Ay, hola Marta, ¿qué Hola, tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. No se te oye. ¿Me oís ahora? Ahora sí, perfectamente. Vale. Estaba diciendo que muchísimas gracias, que está siendo súper interesante el panel y que soy la voz de la audiencia aquí. Tenemos preguntas del público. Os las voy a leer, si os parece bien. claro. Vale, tenemos a Leslie, que nos dice cuántos ovocitos vitrifican en cada procedimiento. No sé quién quiere responder. Puedo responder yo, si queréis. Pues bueno, esto, ¿se me oye? Sí, ¿verdad? Sí, perfectamente. Vale. Sí. El número de ovocitos que se vitrifican en cada procedimiento depende de la reserva que tenga la mujer, ¿vale? Siempre se suele recomendar vitrificar un número pues mínimo de 10, pero bueno, si es en torno a 15 ovocitos, mejor para luego tener unas mayores posibilidades de tener un niño en casa de esos ovocitos en el momento que se desee, ¿vale? Pero esto va a depender mucho de la reserva de cada mujer. Si una mujer tiene una reserva muy buena, se van a poder conseguir esos 15 ovocitos en una estimulación, ¿de acuerdo? Si una mujer tiene una reserva más bajita, que es por lo que yo comentaba de hacer pues estos test de fertilidad y demás, pues a lo mejor solo se consiguen vitrificar 5 en una estimulación. Por eso la importancia de ir haciendo estos chequeos, oye, que está bajando la reserva y en el momento que queramos hacer una preservación o un tratamiento de fertilidad ya para conseguir el embarazo, ya no vamos a poder conseguir este número, a lo mejor podemos conseguir solo 5. Entonces, intentarlo adelantar. Pero vamos, en una mujer joven con una buena reserva, pues se tendría que intentar conseguir, se puede individualizar por paciente y por edad, pero bueno, si se pudiesen vitrificar en torno a esos 15 ovocitos, pues fenomenal. Sí, Isabel, querías añadir algo, ¿verdad? Nada, no, desde el laboratorio y Alicia, o bueno, pues o igual lo puede decir mejor, solo comentar que, bueno, pues que muchas veces, bueno, pues la mujer dice, bueno, pues yo lo que quiero es conseguir muchos ovocitos en una estimulación, así, bueno, pues me estimulo una vez y ya he congelado todo lo que necesito, que probablemente os vais a encontrar con que el médico recomienda una estimulación un poco más suavecita, porque también eso puede mejorar la calidad de los ovocitos que vamos a obtener y mejorar los resultados luego del laboratorio, con lo cual, bueno, pues igual también hay que valorar con el médico en función de la reserva que es necesario más de una estimulación para conseguir un número de ovocitos, pero además en las mejores condiciones. Yo sí que quería añadir que hay una gráfica que nosotros enseñamos en la consulta, que es una gráfica maravillosa en el que te viene el número de ovocitos recomendado, ¿vale? Que a lo mejor no es el que tú tienes ni es el que vas a conseguir con una estimulación, pero es el número de ovocitos recomendado para la posibilidad o el porcentaje de recién nacido en casa, porque no es en la importancia de la beta positiva ni de la eco de primer trimestre. Lo que buscamos es recién nacido, sano, vivo en casa. Y hay una gráfica que se ve desde los ovocitos de donante hasta los 35, 36, 37, 38, 39, 40 y en adelante el número que necesitas para tener una opción óptima, una posibilidad óptima, un porcentaje. No, mira, si congelas 5, pues tienes un porcentaje de un 15%. Entonces, siempre después de cada tratamiento en el que vamos a intentar lo mejor para la paciente, es decir, si en una vez lo conseguimos, mejor, porque no solamente es el gasto físico y económico, sino también el gasto emocional. Por lo tanto, siempre si en una vez se puede conseguir, mejor. Por eso, cuanto más joven, más opciones de solo tener que realizar un tratamiento, sino que también después de cada tratamiento, después de cada función, se va a asesorar y se va a reevaluar el caso y se va a informar de las diferentes opciones que hay y de si ese número es recomendable o no y de informarle de cara al futuro cuáles son las opciones que tiene. Que, ojo, una de las opciones es que a lo mejor no los necesite nunca y también hay que explicárselo. Oye, que es que a lo mejor esto no lo vas a necesitar nunca, pero en caso de que quieras postergar mucho la maternidad, que sepas que nos vamos a encontrar en estos porcentajes. Y si veis las gráficas de porcentaje de tratamiento de inseminación artificial, que es el más
sencillito, a ovodonación, que es el más complejo, cada año que pasa, el porcentaje de gente que necesita, de pacientes que necesitan someterte a una recepción de óvulos de donante es cada vez mayor, y es que es todo exactamente lo mismo. No solo también por quizás el estilo de vida que llevamos, sino sobre todo por el estilo de vida profesional, laboral, familiar, personal, del retraso de la maternidad, que eso es una evidencia, y eso es lo que hay. ¿Tenemos más preguntas, Marta? Sí, Leslie también pregunta si esos controles de fertilidad están cubiertos en el sistema de salud pública. No sé si alguien sabe responder la pregunta. La preservación en general no está cubierta por la sanidad pública. O sea, están cubiertos los tratamientos. O sea, si tú no consigues, si en el caso de una pareja lesbiana es obvio que no lo va a conseguir si no hace una técnica de reproducción asistida, y entonces sí podría optar a hacer una inseminación o una fecundación in vitro, el tratamiento que necesitase, siempre que sea menor de 40 años, que es la edad tope de la seguridad social, pero todavía no se contempla en la sanidad pública el poder preservar ovocitos. De forma es algo médica, que ya deberíamos de plantearnos con los niveles que tenemos de natalidad en España, la verdad. Sería muy interesante, porque luego tampoco es tan complejo. O sea, que por ejemplo las medicaciones que se ponen, ¿verdad, Laura? Son, o sea, al final es como bastante sencillo el tratamiento, el hacértelo. Es igual que o sea, digamos, similar a una fecundación in vitro, porque las dosis son un poco más altas quizás que en una inseminación, aunque eso las doctoras lo dirían. Sí, hacer un matiz en lo de la preservación en la seguridad social, digamos, en la sanidad pública se puede hacer, pero solamente en casos, por ejemplo, de padecer un cáncer, y en este caso en un caso oncológico habría que preservar, y en este caso sí lo cubre la seguridad social. Y los chequeos de fertilidad, como estamos hablando de una preservación como más social, que llamamos entre comillas, ¿no? Porque es por postergar la maternidad, no es por un tema médico. Y los chequeos de fertilidad en general tampoco se hacen. Perdona. Preguntaba, creo que la Leslie, que preguntaba, los chequeos de fertilidad en general tampoco se hacen. Se hace, pues lo que decían, la citología y demás, pero chequeo de fertilidad como tal, para ver reserva y demás, no se suele hacer. Tampoco, no. O sea, esos también son asignaturas pendientes que tenemos como lo que hemos hablado en el panel anterior. Sí. Vale, pues si queréis os digo también un comentario de Candelaria. Nos dice, considero necesario desmitificar que la mujer envejece antes sexualmente y en reproducción. Al igual que existen bancos de esperma, hay de ovocitos, y que cada mujer debe valorar su embarazo libre y voluntariamente. También existe la donación para mujeres independientes sin parejas, que hoy en día es una opción válida y en su vida. Bueno, un comentario que nos hace Candelaria, ¿no? Y que es perfectamente válido, que es cierto que podemos acudir a la reproducción asistida tanto en pareja como solas, y claro, que bueno, es responsabilidad nuestra, ¿no? Preservar nuestra fertilidad en la medida en la que queramos. Sí, ¿no? Sí. De hecho, yo creo que lo he comentado, ¿no? Que esto, sobre todo con la preservación de la fertilidad, yo las animo porque es no cerrarse puertas, es decir, es mantener unas oportunidades abiertas y además propias, es decir, una decide lo que quiere y lo que no quiere hacer con sus propios ovocitos. Es lo que decía antes, los puede o no los puede utilizar, es decir, eres libre de hacerlo, y en el momento en el que una desee que no los utilizas, no pasa nada. Es decir, los ovocitos, la ventaja que tiene es que se pueden desde seguir manteniendo, Isabel os lo puede decir, no hay límite de tiempo, es decir, los puedes mantener el tiempo que quieras o bien destruir incluso, es decir, no los utilizas, pues no pasa nada. Lo haces antes de los 35, también los puedes donar. Es decir, de esta manera, con la preservación, lo que hacemos es abrirnos 1.000.000 de posibilidades de uso o no uso, y de decidir una misma o en pareja, si es con pareja, de utilizarlos o de no utilizarlos. Muchas gracias, Laura. Y por último, antes de cerrar este bloque del panel, tenemos a Natalia, que nos dice: ¿dónde y cómo puedo solicitar la realización de los test de fertilidad?
Solo sé de acudir a las clínicas de reproducción asistida porque a pesar de estar informándome del proceso de reproducción, nunca me han ofrecido el ginecólogo a realizar alguno. Sí, es que el problema que tenemos, o sea, en las clínicas de reproducción asistida, en cualquier clínica de reproducción asistida, en las 4 que tenemos aquí, podéis ir en cualquier momento y además realmente son pruebas muy baratas. O sea, no estamos hablando, porque los tratamientos ya puede ser, hacerse una preservación ya es un coste que muchas veces pensáis que es bastante más caro de lo que es realmente, porque al final está en torno a los 2.000 y algo euros. Pero el test de fertilidad pues está en torno, depende de las clínicas, entiendo, pero bueno, en un rango de entre 100, 120 y 160, o una cosa así, por mujer. O sea, que realmente no es un gasto muy grande y lo puedes hacer. Pero lo que decíamos, o sea, en la seguridad social de momento todavía si tú vas al ginecólogo no te lo va a hacer para preservar. Te puede hacer las pruebas si dices que estás pensando ser madre, pero si no, no se hace. Gracias, Marta. Hay una última pregunta, os la voy a lanzar, es de Noelia. Dice, en esta época COVID, ¿se corre algún tipo de riesgo al iniciar un proceso de reproducción asistida o in vitro? No. Hay más riesgo. Os aseguro que yo que voy a trabajar cada día tengo más riesgo en el Mercadona de coger un COVID que en la clínica, porque es totalmente, o sea, la estandarización no me gusta, pero es totalmente COVID free. Tan COVID free que yo a veces, yo que soy muy cercana, muy empática, que me gusta mucho tocar, yo el COVID lo he vivido fatal porque me encantan los abrazos y me encantan los besos. Cuando hay un acontecimiento adverso, te gusta dar una mano o que se sientan acompañados. Y hay una distancia que a veces yo les digo, vamos, o sea, yo asumo riesgo, más lo tienes que asumir tú, pero yo lo asumo. Un poquito de acercamiento sin tocarnos, con el codo, todo. Entonces, podéis estar tremendamente tranquilas. Y de hecho, se ofrece la PCR antes de empezar un tratamiento y se obliga, incluido en el Eugin, es obligatorio 2-3 días antes de la punción, inseminación, transfer o criotransfer, incluida en el coste del tratamiento, hacer a día de hoy, digo a día de hoy porque a lo mejor la semana que viene o dentro de 2 semanas hay que hacer más o menos, hacer una PCR en nasofaringia de COVID. Y entonces, todas las que hemos hecho, por el momento no nos ha salido ninguna positiva, pero bueno, les informamos que si sale positiva desde el principio, o sea, esto es algo que les informamos, va a salir, o sea, que se tiene que cancelar el tratamiento. Pero en serio, yo tengo más miedo cuando voy al parque o cuando voy a dar un paseo o cuando voy a la compra que cuando voy al médico. De hecho, no dejéis de ir al médico. He visto un caso en Twitter, yo que soy muy tuitera, de una paciente en el hospital de Villalba que llevaba 2 meses con dolor pélvico crónico. Y era una torsión de ovario, una chica de 25 años que se ha quedado sin ovario porque tenía una torsión de ovario con 4 vueltas en el que se le ha caído el ovario por no acudir al médico. Entonces, hay que ser sensatos, ¿vale? O sea, por supuesto, estamos en una pandemia, hay que saber lo que hemos vivido, lo que nos queda por vivir y hay que ser muy sensatos, hay que ser muy conscientes y hay que hacer mucho todas las recomendaciones sanitarias, pero también hay que, si es tu momento o quieres asesorarte o informarte, en serio, no tengáis miedo, ¿eh? No, además o sea, todas las clínicas observan las recomendaciones tanto de la SEF como de la R, como de las autoridades sanitarias y todas se cumplen a rajatabla y no hay ningún problema. O sea, se tienen medidas máximas de seguridad, o sea, que efectivamente no tengáis miedo si queréis acudir, queréis informaros. Es verdad que todavía se hacen muchas consultas telefónicas o por Skype, por videoconferencia, pues también porque, bueno, si no es necesario venir, que no te van a hacer ninguna prueba, pues qué necesidad, ¿no? De andar también en transporte público, a lo mejor en algún caso y demás, pero o sea, se observan todas las recomendaciones de las autoridades sanitarias y de las sociedades científicas. Y yo creo que ya tenemos más, si no pasamos al siguiente porque se nos está echando el tiempo un poco encima. No hay más preguntas, Marta. Quito mi cámara y mi audio. Vale. Isabel, te tenemos que despedir. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, explicándonos también todo lo del laboratorio. Y vamos a dar paso ahora a tu compañera Diana, que es psicóloga de IBI. Pues bueno, ya te despedimos, Isabel.
puedes apagar el vídeo y el sonido. Y Diana, lo puedes encender cuando puedas. Hola Diana, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola, buenos días. ¿Cómo estáis? Te oímos Bien. fenomenal. Sí. Fenomenal, fenomenal. Bueno, pues nada, bienvenida, que ya estamos con la segunda fase de nuestro panel que está dirigido a lo que es salud reproductiva, reproducción asistida y clínicas de diversidad friendly. Entramos en la última parte, que lo que vamos a contar es, bueno, como todos... Ay, perdón, que me falta Daniela, que es la representante de las pacientes. Daniela, ¿te puedes conectar? Ah, Hola. ya está. Ahora sí que estamos todas. Bueno, Daniela, que no la he presentado, bueno, voy a presentar a Diana y a Daniela. Diana Santa Cruz es psicóloga de IBI y psicóloga especialista en el tratamiento de pacientes de reproducción asistida. Y Daniela Mas tiene unos grupos muy numerosos, cada vez más numerosos, ¿verdad, Daniela? De mamás lesbianas en redes sociales, en Facebook, en Instagram. Y bueno, de lo que vamos a hablar ahora es de la guía de buenas prácticas que estuvimos haciendo. Bueno, participaron 4 clínicas, que fue IBI, Eugene, IMF y FIT Madrid, que hoy no ha podido estar, pero les agradecemos mucho que participaran en este momento. Y nosotros vimos la necesidad, tanto Marta Fernández Ferray como yo, vimos la necesidad de mejorar lo que era la atención y la experiencia de las pacientes lesbianas en reproducción asistida, porque todo lo que llevamos hablando casi toda la mañana, que yo creo que hay muchas veces que no es por falta de querer hacerlo bien y no es por falta a lo mejor de empatía o no sé, no es que se quiera discriminar a nadie, pero sí es verdad que hay desconocimiento. Entonces, que si tú no eres una mujer lesbiana, pues hay cosas que no te planteas. Desde tu heterosexualidad no te las planteas. Entonces, es importante, nos parecía importante, pues, hacer, bueno, un estudio para ver cómo estaba la situación, qué cosas eran mejorables y al final lo metimos todo, lo conseguimos hacer la guía de buenas prácticas de 20 claves, que lo que da es eso, efectivamente, 20 puntos fundamentales para que en las clínicas se atienda mejor a las mujeres y parejas lesbianas. Entonces, vamos a empezar con esto. Lo primero que quería preguntaros, quería preguntarte, Diana, que ¿cómo habéis vivido esto en IBI? ¿De qué os ha servido? ¿Os ha aportado, qué os ha aportado el participar en la elaboración de la guía? Y bueno, ¿y qué acciones habéis hecho a raíz de lo que habéis aprendido con ella, con esta opción? Bueno, primero que todo agradeceros de contar con nosotros, tanto conmigo como con la Clínica IBI, para contar esta experiencia que hemos tenido en común. Como sabéis, habéis venido, tanto Colorful Families como Let's Work, a contactar con los profesionales de reproducción asistida para mejorar la experiencia de las mujeres lesbianas. Ha sido una experiencia muy, muy, muy enriquecedora para nosotros, que creo que tanto todos los que hemos participado hemos aprendido muchísimo, y tanto de un lado como de otro. Nosotros como clínica hemos aprendido que había muchísimas cosas que nosotros dábamos por hecho, de que tenemos que utilizar un lenguaje bastante más inclusivo, porque nosotros estamos acostumbrados a lo que es la infertilidad. Y las mujeres lesbianas, en un principio, cuando se acercan a nosotros, no son infértiles, vienen porque necesitan un donante de semen, de primeras. Y tanto las parejas como las mujeres solas, vuelvo a decir. Diana, perdona un segundo, te está haciendo como un ruido lo de, yo creo que es de el micro. Sí. De aquí. Así, mejor, quizás pongo así y así me escucháis mejor, ¿no? Gracias. Sí, como decía, hemos aprendido como clínica a utilizar un lenguaje bastante más inclusivo con las mujeres que nos
que nos acudían a la clínica. Hemos aprendido también, ha sido muy fundamental para nosotros conocer la vivencia, porque de las parejas hetero y de las mujeres hetero, pues la conocíamos a través de otros estudios, pero no sabíamos mucho sobre las mujeres lesbianas, cómo era su experiencia, cuáles son los procesos de tratamiento. Y yo creo que también hemos explicado a las mujeres muchos de nuestros protocolos, que muchas veces se hacían no en contra de ellas, pero porque tienen una razón de ser. Por ejemplo, pongo como ejemplo que nosotros abrimos la historia clínica. En un inicio, nuestro equipo de atención al paciente necesita saber, antes que vea el médico, para poder rellenar bien la historia clínica, cuál de las dos piensa inicialmente que quiere llevar la gestación o cuál es de la cual vamos a utilizar los óvulos. Entonces, necesitamos preguntar eso en un inicio y lo hacemos, desde luego, con el máximo cuidado y mimo. ¿Vale? ¿Qué hemos aprendido, qué hemos hecho desde ahí? Hemos cambiado nuestros consentimientos informados para ser bastante más inclusivos y estar de acuerdo a la experiencia de los pacientes, bueno, de las mujeres. Y desde la unidad de psicología nosotros también hemos aprendido muchísimo. Nuestro propio guión de consulta también cambia mucho. Al inicio no damos por hecho un montón de cosas que antes por ignorancia y desconocimiento sí que dábamos por hecho. Y yo creo que es esto. No sé si alguna pregunta, Marta. Sí, perfectamente. Y bueno, y seguiremos aprendiendo, porque esto no para aquí, esto es un punto de partida, ¿no? Para mejorar todo. Sí. Quería preguntarte, Laura, también, que bueno, pues desde IMF, tú lo viviste además, o sea, tú participaste junto con Alicia, que también está aquí de las participantes, estuviste en las mesas que bueno, para nosotros fue muy interesante como organizadoras, pero quiero saber tu Para nosotras opinión. también. Para nosotras es muy enriquecedor porque, bueno, es genial, es bueno escuchar otras opiniones. Muchas veces una no cree que lo esté haciendo mal, pero son pequeños detalles que ayudan a que la paciente estén más cómodas, les resulte todo más fácil. La función, sobre todo, además de la enfermera, es hacer que vosotras estéis lo más cómodas posibles, que esto, dentro de la complicación o, digamos, la carga que lleva, pues sea lo menos deshumanizado y lo más agradable posible. Yo sí que quiero contar una anécdota, ¿no? Para que, bueno, veamos lo que ha cambiado. No llevo mucho en repro, pero sí decir que hace 10 años, no en mi clínica, por supuesto, pero sí en otra, las pacientes lesbianas o mujeres que deseaban ser madres solteras se pasaban por un test psicológico previo. Es decir, era bastante chocante. Yo, de hecho, llevaba no mucho trabajando y me lo comentaron y dije, pero ¿por qué? Sí, o sea, no lo entendía, era como un test psicológico, pero a las parejas heteros no. No, a las parejas heteros no. Dije... Pueden estar locos todos. ¡Wow! Dije... Vale, dije, de acuerdo, ya está. Pero luego, bueno, pues eso, vas cambiando, te vas moviendo por otros lados, por otras clínicas y te encuentras, pues, por ejemplo, el caso de IMF, y no fue hace tanto, pero sí fue hace bastante, ¿no? Que fue la primera en su web, la primera clínica que puso parejas lesbianas, mujeres lesbianas, pues fenomenal, ¿no? Pero es verdad que no hace tanto, que en algunas clínicas todavía pues se siguen utilizando pues otro tipo de lenguaje. Felicitar a Diana, bueno, y a Ivy que se hayan subido al carro también. Muchas gracias, Laura. Bueno, Alicia, cuéntanos, que tú y yo lo vivimos en la misma mesa, además. A mí, la verdad. Una cosa, antes de eso, un segundín. Que yo me tuve que hacer yo soy madre soltera y a mí me tuvieron que hacer una evaluación psicológica también. O sea que yo, para tener a mi hijo, que tiene 21 años, acaba de cumplir,
me tuve que hacer una evaluación psicológica por si estaba mal de la cabeza, si tenías pareja, pues podías estar los dos mal de la cabeza, que no pasaba nada. Pero si eres madre soltera o pareja lesbiana, sí. Perdona, Alicia, solo eso. Nada, no te preocupes. Bueno, yo tuve la suerte de poder ir al primer workshop, además me gustó mucho la asistencia y fui acompañada por una colega del equipo de atención al paciente porque desde la de la limpieza hasta el biólogo especializado en vitrificación es importante que estén formados en todos los temas de reproducción y más en temas de inclusión y de diversidad. Me encantó, ¿vale? Yo me lo pasé súper bien. Lo que tuve algún testimonio escalofriante, estilo, porque, a ver, Eugene siempre ha sido muy lesbian friendly y yo al principio decía, ¿pero qué me van a enseñar? No es que me vayan a enseñar, pero ¿qué voy a aprender? Ah, por supuesto, ignorante, joven que era, claro, porque siempre se aprende de los comentarios de los demás, siempre hay, todas las vivencias de la gente son súper enriquecedoras y efectivamente fue una experiencia súper enriquecedora, porque me acuerdo que hubo un testimonio de una que nos dijo, estaba en la sala de espera y empezaron, el señor, por favor, el señor para dejar la muestra, pero no has cogido hora para el señor para dejar la muestra, y era en plan, no, mira, es que vengo con mi pareja, y es en plan, pero ¿por qué tengo que estar explicando yo si vengo con mi pareja o no? Entonces, a mí había cosas que me chocaban y que me ponían los pelos de punta, o que sois hermanas, sois primas, entonces en plan, tienes que formar a todo el personal y la verdad que en Eugene desde siempre, yo llevo trabajando aquí 3 años y la verdad que tengo la suerte de que sí que hay los protocolos y los consentimientos están bastante adaptados, digo bastante porque siempre se puede mejorar para cuando hay una pareja femenina, tanto que se les da un autocuestionario para rellenar y está el autocuestionario cuando la pareja es hombre y el autocuestionario cuando la pareja es mujer, porque preguntarle a una mujer en un autocuestionario estándar si te has hecho un seminograma, pues la verdad que incluso a veces porque todos tenemos errores y se pueden equivocar y le dan un autocuestionario que no es el suyo, es en plan, bueno, perdonar o tal. La verdad que la guía, la tengo en el despacho y ahora que esta semana cuando me dijo Marta que teníamos estas jornadas, le dije, mándamela porque la tengo en el despacho y yo estoy esta semana teletrabajando en casa, pero sí que hay diferentes puntos y me la he leído varias veces. Por ejemplo, la humanización y personalización, eso no solo para las lesbianas o bisexuales, sino que eso tiene que ser para todas. Hablar en clave de pareja, y eso es verdad, no solo se está embarazando una, se están embarazando las dos, no hay que explicarle la medicación a una, hay que explicarle la medicación a las dos, porque son una pareja. El lenguaje inclusivo, la labor que tenemos didáctica y concienciadora para otros profesionales de cara al tema de la fertilidad ligada a la edad, y súper importante me parece la labor de Diana. Yo a ti, Diana, personalmente no te conozco, pero sí que en mi mesa de workshop estuvo Chole, sí, que me cayó fenomenal y me pareció una persona excelente y de hecho mucha suerte tenéis en IBI, seguro que contigo también, pero también de contar con ella porque la verdad que cualquier técnica de reproducción asistida, no es solo el desgaste económico, que es muy alto desgraciadamente, ni el desgaste físico, sino el desgaste emocional. Entonces siempre ofrecemos esa parte, o sea, la labor vuestra es fundamental, no de hacer un test psicológico previo, porque entonces no lo tendríamos que hacer aquí absolutamente toda la población, ¿vale? Sí. Sino que hay que pensar que una pareja lesbiana necesita, desgraciado o desgraciadamente, necesita un donante de semen y a veces simplemente esa parte también puede tener su desgaste psicológico, o creemos que somos súper fértiles y que nos vamos a embarazar a la primera y tenemos que pasar desgraciadamente por diferentes tratamientos hasta llegar a conseguirlo. Entonces el apoyo psicológico lo veo fundamental. Y también me acuerdo que hicimos en la pizarra un mapa emocional que fue genial la participación de los pacientes, porque entonces es cuando te das cuenta y cuando dices, por favor, todos los errores que tenga, por favor, a mí me encanta aprender, o sea, yo tengo muchos errores y yo siempre digo, por favor, si veis algún error, no dudéis en decírmelo, porque si no, seguiré tropezando siempre con la misma piedra. Entonces, decirme si tengo algún error, pues de cara a, mira, me dijiste que pasara la eco, o no, o sí, o le explicaste más a ella y a mí parece como que hay alguna que me ha dicho, doctora, es que me ha mirado a la cara. Alicia. Sí, dime. Que nos encanta escucharte, pero que tenemos aquí a Daniela que tiene que también hablar.
siento... Vale, sí, ya me callo. Si es que te digo que yo hablo mucho. Que solo tenías 2 minutos Oye, y que te los has nosotros cogido nos todos. la haría estupendo, que así ya no lo tengo que hacer yo, o sea, que fenomenal. Pero tenemos aquí a Daniela, que por supuesto no solo es que estuvo presente en los workshops, sino que Daniela estuvo presente desde el minuto -1 de la guía, porque estuvo con Marta y conmigo, que la primera encuesta que hicimos, que participaron 541 mujeres lesbianas que habían ido a clínicas de reproducción asistida, habían sido mamás o para preservarse, nos ayudó muchísimo ella con sus redes sociales para que participaran las chicas, que fue todo un éxito en un tiempo también récord, porque fue como en un mes y medio o así, en pleno verano, o sea que fue fantástica. Bueno, muchas gracias, Daniela. Gracias a vosotras. Y me encantaría que nos cuentes tú, como mamá lesbiana, que has pasado por esos tratamientos, también que ya hace unos años, un poco casi, me encantaría que hicieras como un recorrido muy breve, porque vamos un poco justos de tiempo, pero un recorrido súper breve de la diferencia de cómo lo viviste tú, cómo está ahora y qué crees que sirvió para las mamás del colectivo para mejorar su experiencia. Lo primero que me encantaría dar las gracias a las clínicas que participan en este proyecto, porque es súper importante que sintamos que estamos incluidas, ¿no? Que estáis pensando en nosotras. Mis hijos tienen 10 años, empecé el proceso hace 13 años y la cosa era completamente distinta. O sea, nosotras tuvimos la suerte de estar en una clínica y con un doctor que era bastante empático, pero la verdad es que toda la documentación, todo el lenguaje, todo teníamos que tachar, teníamos que corregir y es increíble ver que eso se está corrigiendo. Yo tengo un grupo de madres lesbianas, en realidad son 2, somos más madres de España, que se llama Mis Dos Mamis, y otro que es muy interesante también, que es Mis Dos Mamis por el Mundo, porque vimos que iba llegando mucha gente de otros países y y ahora mismo estamos viendo que en España la cosa está mucho más avanzada y que hay otros países, en Latinoamérica principalmente, que esto ni se plantea todavía. Entonces, pues nada, que quería daros las gracias por poneros las pilas con este tema y eso es. Y nada, que la elaboración de la guía ha sido increíble, ha sido un proceso, me acuerdo mucho de las que las que estuvimos ahí, ha sido súper divertido, ha sido muy ilusionante porque era un momento muy personal. Para mí fue la primera oportunidad que tuve de estar con las doctoras en otro ambiente y ver que son personas y que también tenían sus inquietudes, sus dudas y tal. Entonces yo creo que nos hemos aportado mucho las unas a las otras y nada, solo puedo agradeceros. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias, Daniela. Bueno, Blanca, tú no pudiste estar porque todavía estabas llegando a tu clínica, ¿no? Pero yo recuerdo que te presentamos la guía, pero yo te invité a la acción porque ya antes no estabas en la clínica como directora médica y ya desde el primer minuto nos dijiste que querías implementar la guía en tu clínica. A mí me parece muy interesante porque las 4 clínicas que formaron parte de esto, evidentemente son clínicas que son las que tenían como más en la mente, bueno, pues tenían ya un cuidado, ¿no?, hacia estas pacientes. A lo mejor no es todo el cuidado que tienen ahora después de hacer todo este estudio, pero sí era un cuidado ya especial porque lo tenían en la cabeza y desde el primer momento que os hicimos la propuesta nos dijisteis que sí. Pero hay muchas clínicas que luego se han querido ir incorporando a lo largo del proceso y que no ha podido ser, porque como en el caso de Blanca, porque bueno, nosotros teníamos cerrado ya los workshops, ya los habíamos hecho y ya estamos en plena elaboración de la guía. Pero sí me parece muy importante que esto sea como una puerta abierta a que, bueno, estas clínicas son pioneras, pero queremos trabajar con todas las clínicas de España, ¿no?, a ser posible y que cada clínica se plantee que, bueno, que al final mejorar la experiencia de sus pacientes yo creo que es fundamental, de todos los pacientes evidentemente, pero además de los colectivos que como que conoces menos, pues yo creo que es interesante. Entonces cuéntanos, Blanca, por qué ese interés manifiesto de querer estar aquí. Bueno, muchas gracias, Marta.
Pues nada, un poco por todo lo que se ha venido comentando pues a lo largo de todas estas charlas. Yo, desde el principio de mi formación en la especialidad, ya ni siquiera de mi entrada en la reproducción asistida, siempre he tenido como la sensación de que en las mujeres lesbianas no se estaban haciendo las cosas todo lo bien que se deben hacer, ¿no? Preguntas como, incluso en la consulta de embarazo, venía una pareja de lesbianas y la pregunta era, ¿pero quién es la madre? Bueno, es que las dos son madres, puedes preguntar, quiero decir, que una aporta los óvulos, otra es la gestante, o bueno, de la forma que se quiera hacer, pero bueno, que no se trata de la forma adecuada. Lo que comentaba Diana, los consentimientos, es que están dirigidos completamente a parejas heterosexuales y yo la verdad que siempre había tenido como esa sensación. Conocí la guía desde el principio de la publicación, me pareció algo absolutamente maravilloso, súper útil. Y bueno, pues ahora que nosotros estamos en un proceso de cambio, que tengo la suerte de ser la directora médica de Love Fertility y de tener un equipo pues que va muy en consonancia con mi visión, pues lo que queremos es hacer las cosas bien desde el principio, o sea, no tener que subsanar errores posteriormente, sino desde el principio, pues hacer una clínica que, bueno, suficientemente duros son estos tratamientos desde el punto de vista físico y emocional como para no dar todo tipo de facilidades de hacer que las pacientes lesbianas se sientan absolutamente cómodas en nuestro centro y realizando este tipo de tratamientos. Eso es un poco lo que os puedo contar. ¿Querías decir algo, Daniela? Sí, hay una pregunta. Buenos días, tengo una pregunta para el último grupo. ¿Las clínicas de reproducción asistida pueden decidir no ofrecer estos servicios a lesbianas o este tipo de discriminación está prohibida por ley? Eso es inaceptable. Totalmente, ¿no? Sí. Vamos, es que es ilegal. Porque la legislación lo que dice es que cualquier mujer mayor de 18 años con plena capacidad de obrar puede someterse a estas técnicas siempre que tengan posibilidades de éxito. O sea, lo único que coarta la ley es porque no tenga posibilidades de éxito o porque sea menor de edad, pero si no, ni orientación sexual ni estado civil impiden que se haga. ¿Sabes? Hay veces que es verdad que hay prejuicios, o sea, afortunadamente, y por supuesto, no es ninguna clínica de las que tenemos aquí, pero yo he conocido en el grupo nuestro, yo estoy en un grupo de madres solteras por elección, y en nuestro grupo, por ejemplo, ha habido pacientes que les han dicho que no les daban embriones de parejas porque las parejas no querían darlos a madres solteras. Y eso hace, si os digo que hace como 4 años, no hace más. O sea, que al final ahí yo creo que el problema son pues algunos prejuicios que quedan por ahí todavía, pero que yo creo que afortunadamente prejuicios en las clínicas yo creo que ya hay pocos, o sea que yo creo que los fallos que pueda haber es más por desconocimiento, por falta de herramientas, que de hecho por eso nos planteamos hacer la guía, que al final lo que aporta es conocimiento del colectivo, conocimiento de las personas, de otras personas diferentes, como si mañana hacemos de madres solteras, pues al final cada perfil de paciente tiene unas peculiaridades, como lo tienen las pacientes de donación o, en fin, o las pacientes internacionales. Entonces, al final yo creo que personalizar y tratar a la paciente, a cada una en su especificidad, es la clave, pero vamos, que de las que tenemos aquí, afortunadamente, eso puedo poner fe que no se ha dado nunca, seguro. Y lo que sí os quería decir, bueno, ya como para terminar, porque nos hemos pasado un poquito de la hora, primero agradeceros a todas vuestra participación, que siempre es un placer estar con vosotras, nos lo pasamos fenomenal haciendo la guía, que fueron 2 años de trabajo, luego con el equipo, pero la verdad es que fue muy enriquecedor, aprendimos muchísimo. Yo también aprendí que, por ejemplo, no está aquí hoy, pero aprendí que no puedo vivir sin una antropóloga. Tuvimos una antropóloga maravillosa que nos ayudó muchísimo. Y quería recordarlo, que Ruth nos ayudó muchísimo, Ruth Abad, que teníamos a Amparo, que era experta en todo lo que es Design Thinking. Tuvimos también una socióloga fantástica, Erika, que nos ayudó con todo el proceso previo. O sea, que ha sido un trabajo muy coral de pacientes, profesionales, profesionales de muy distinto perfil, ¿no? Y yo creo que eso es lo que lo ha hecho tan enriquecedor y tan bueno, y que es un punto de partida. De hecho, este año hemos presentado las 4 clínicas que lo hicimos
hemos presentado un póster, una comunicación, esperemos que nos la cojan y que salga además premiada la primera, con la experiencia que tuvimos en la guía. Y a partir de septiembre quería comentaros nada más que, bueno, que vamos a reiniciar también un montón de actividades relacionadas con esto para ampliar su expansión y su utilidad. Muchísimas gracias a todas y espero que os haya gustado estar con nosotras y contar con vosotras en otras oportunidades, por supuesto. Gracias a ti y feliz orgullo a todas.